Bienvenidos sean todos una vez más a Terror y Mitos Vanos, el espacio donde exploramos las historias que se susurran en las sombras, las leyendas que nos erizan la piel y nos hacen cuestionar lo que queríamos saber. Si les gusta lo que escuchan, no olviden suscribirse y darle me gusta al episodio. En esa ocasión nos adentramos en un relato que nos lleva a los límites de la cordura, a un lugar donde la realidad se distorsiona y la mente puede perderse para siempre. Prepárense para explorar la escalofriante leyenda de El Manicomio de Mérida, donde la cordura se desvanece. ¿Alguna vez han sentido curiosidad por esos lugares abandonados cargados de historias y energía densa? Lugares que parecen guardar secretos inconfesables que nos atraen y nos repelen al mismo tiempo. El Manicomio de Mérida es uno de esos lugares. Sus muros resguardan no solo historias de pacientes y doctores, sino también una profunda inquietud que se percibe incluso desde la distancia. Imaginen a un joven periodista ávido de historias impactantes buscando algo que lo saque de la monotonía de las noticias del día a día. Cansado de cubrir eventos sociales y ruedas de prensa, este periodista se propone encontrar una historia que realmente lo marque, que lo desafíe. Y la encuentra en la leyenda del Manicomio de Mérida, un lugar envuelto en misterio donde se dice que la razón se desvanece y las almas atormentadas vagan sin descanso. Decidido a descubrir la verdad detrás de los rumores, este periodista emprende un viaje hacia lo desconocido sin siquiera avisar a su esposa para no preocuparla. Casi como si presintiera que este viaje no sería como los demás, que algo oscuro lo esperaba al final del camino. Y no se equivocaba. Su viaje comienza con un percance, una señal de que el destino tiene otros planes para él. En medio de la nada, su auto se descompone dejándolo varado cerca del manicomio. ¿Se imaginan la sensación de soledad, de vulnerabilidad al encontrarse en un lugar desconocido con la noche cayendo y la imponente silueta del manicomio como única compañía? El miedo se apodera de él, la incertidumbre lo carcome. Duda si acercarse al manicomio en la oscuridad, temiendo lo que puede encontrar allí. Pero de pronto, un rayo de esperanza. Un autobús se acerca a una oportunidad de escapar de esa situación inquietante. Sin embargo, el autobús lo ignora, pasa de largo sin detenerse. Y en ese instante una luz blanca, intensa, cegadora, lo envuelve todo. Cuando recupera la conciencia, se encuentra frente al manicomio desorientado, sin comprender cómo llegó hasta allí. Una doctora con una aparente amabilidad lo recibe y le ofrece refugio por la noche. Un gesto que parece bondadoso, pero que quizás esconde algo más. Agotado, y sin otra opción, acepta la oferta. Pero la tranquilidad es efímera. En la madrugada, gritos desgarradores llenos de dolor y angustia lo despiertan. Gritos que parecen provenir de las mismas entrañas del edificio que le hielan la sangre y lo llenan de una profunda inquietud. Su instinto periodístico lo impulsa a investigar, a descubrir la fuente de esos gritos. Pero al mismo tiempo su sentido común le advierte del peligro, le susurra que escape de ese lugar. Sin embargo, las puertas del manicomio están cerradas. No hay forma de salir. Está atrapado. Obligado a pasar otra noche en ese lugar opresivo, soportando los escalofriantes gritos que parecen perseguirlo. A la mañana siguiente intenta marcharse, pero la doctora lo convence de quedarse prometiéndole revelar los secretos del manicomio y historias que lo convertirían en un periodista reconocido. Una trampa sutil, una promesa que lo arrastrará a un abismo de locura. Intrigado por la posibilidad de una gran historia y con la esperanza de escapar, pronto accede a quedarse. Un grave error, como pronto descubrirá. Lo que comienza como una investigación periodística se transforma en una pesadilla. Sometido a terapias de electroshock, su mente se fractura, su cordura se desvanece. Días que se convierten en semanas. Semanas que se pierden en un laberinto de confusión y delirio. La realidad se distorsiona hasta volverse irreconocible. Pero en medio de esa niebla mental, un destello de lucidez. Recuerda a su esposa, su único vínculo con el mundo exterior. Con un hilo de esperanza la llama por teléfono. Esperando escuchar su voz, recibir consuelo, aferrarse a la realidad que se le escapa. Pero la respuesta que recibe lo suma en un abismo de terror. Señora, deje de bromear. Mi esposo murió hace 2 semanas. Una frase que lo congela, que lo separa del mundo que conocía, que lo encierra en una realidad aterradora. Aturdido e incrédulo, la doctora se acerca a él con una sonrisa fría y le dice: «Esta es tu última morada, un purgatorio donde permanecerás por la eternidad». Imaginan la angustia, la desesperación de nuestro protagonista, atrapado en un lugar donde la locura reina, donde la realidad se desdibuja, condenado a vagar por la eternidad sin escapatoria. Una historia que nos confronta con nuestros miedos más profundos, con la fragilidad de la mente humana, con la posibilidad de perdernos en un laberinto sin salida. ¿Podría ser el manicomio de Mérida un portal a otra dimensión, un lugar donde las almas quedan atrapadas? ¿O es la locura misma la que nos encierra en prisiones mentales, en realidades distorsionadas de las que no podemos escapar? Lo cierto es que la leyenda del manicomio de Mérida nos invita a reflexionar sobre los límites de la cordura, sobre la importancia de cuidar nuestra salud mental y sobre los misterios que aún se esconden en las sombras. Y hasta aquí la primera parte de este Terror y Mitos Urbanos, dedicado al manicomio de Mérida. No se olviden de suscribirse a Terror y Mitos Urbanos y darle me gusta
al episodio si les ha gustado. Regresaremos en breve con más detalles de esta escalofriante historia. Retomamos nuestra inmersión en la inquietante leyenda del manicomio de Mérida, donde la cordura se desvanece. Hemos dejado a nuestro periodista atrapado enfrentando la terrible realidad de su situación. Sí, una realidad que lo confronta con la pérdida de su identidad, la negación de su propia existencia por parte del mundo exterior. Es como si hubiera desaparecido, borrado de la memoria de quienes lo conocían. Este elemento de la leyenda, la negación de la existencia del protagonista, es particularmente interesante. Apela a un miedo profundo, el miedo a ser olvidado, a perder nuestra conexión con el mundo, a convertirnos en fantasmas incluso en vida. Es como si la locura no solo lo hubiera atrapado dentro del manicomio, sino que también lo hubiera borrado del mundo real, convirtiéndolo en un espectro, un ser sin lugar en ninguna parte. Exacto. Y esto nos lleva a otro aspecto crucial de la leyenda, el papel del manicomio como un espacio liminal, un umbral entre la realidad y la locura, entre la vida y la muerte. Un lugar donde las fronteras se desdibujan, donde la percepción se distorsiona y donde la cordura se pone en tela de juicio. Un lugar que no pertenece del todo a este mundo, como si estuviera conectado a una realidad alterna más oscura, más inquietante. Precisamente, el manicomio se convierte en un símbolo de lo desconocido, de lo que tememos y no comprendemos. Un espacio que nos atrae y nos repele al mismo tiempo porque nos confronta con nuestra propia vulnerabilidad, con la fragilidad de la mente humana. Y la figura de la doctora, ¿qué podemos decir de ella? Aparece como una figura ambigua que oscila entre la aparente bondad y una frialdad inquietante. Sí, su papel es fundamental en la trama. Por un lado, representa una falsa esperanza, una figura de autoridad que parece ofrecer ayuda y protección al protagonista. Pero por otro lado, es la encarnación del engaño, la que lo manipula y lo conduce a su perdición. Es como si ella fuera la guardiana de ese umbral, la que decide quién entra y quién no puede salir, la que juega con la mente de quienes caen en sus redes. Exactamente. Y su revelación final. Esta es tu última morada, un purgatorio donde permanecerás por la eternidad. Sella el destino del periodista, lo condena a una existencia sin salida, a una eterna lucha contra su propia mente. Una condena que nos deja con una profunda sensación de inquietud porque nos recuerda que a veces la peor prisión es la que creamos en nuestra propia mente. Y la leyenda del manicomio de Mérida, con su atmósfera opresiva, sus personajes ambiguos y su final desolador, nos confronta con esa posibilidad, con el miedo a perdernos en los laberintos de la locura, a convertirnos en prisioneros de nuestra propia mente. Un miedo que de alguna manera nos atrae y nos fascina porque nos permite explorar los límites de lo real, confrontar nuestros demonios internos y tal vez comprender mejor la complejidad de la mente humana. La leyenda del manicomio de Mérida, como muchas otras historias de terror, juega con nuestros miedos más profundos. El miedo a la locura, a la pérdida de control sobre nuestra propia mente, es un tema recurrente en la cultura popular. Es cierto. Y en este caso la leyenda va más allá, nos presenta un escenario donde la locura no solo es una condición mental, sino también un estado físico, un lugar al que se puede llegar del que no se puede escapar. Exactamente. El manicomio se convierte en una metáfora de ese lugar oscuro al que tememos llegar, un lugar donde la razón se pierde y la realidad se distorsiona. Y la figura del periodista, ¿qué nos dice sobre nosotros mismos? Un hombre en búsqueda de la verdad de una historia, que lo defina, que lo haga trascender. Su ambición, su deseo de llegar más allá de lo evidente, lo lleva a cruzar un límite, a adentrarse en un territorio peligroso de que no podrá salir indemne. Es como si la leyenda nos advirtiera sobre los peligros de la curiosidad desmedida, de la búsqueda obsesiva de la verdad que puede llevarnos a la perdición. Sí, es una lectura posible. La historia también nos invita a reflexionar sobre la importancia de escuchar nuestras intuiciones, de reconocer las señales de peligro, de no dejar que la ambición nos ciegue ante lo evidente. El periodista ignora las señales, se deja seducir por la promesa de una gran historia y termina atrapado en una pesadilla. Una pesadilla que en cierto modo él mismo ha creado al no prestar atención a las advertencias, al no respetar los límites de lo desconocido. La leyenda del manicomio de Mérida nos deja con muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué es la locura? ¿Dónde están los límites de la realidad? ¿Es posible escapar de las prisiones que creamos en nuestra propia mente? Preguntas que cada uno debe responderse a sí mismo a partir de sus propias experiencias y miedos. Lo que sí podemos afirmar es que la leyenda nos confronta con la fragilidad de la condición humana, con la posibilidad de perdernos en los laberintos de la mente, con la necesidad de cuidar nuestra salud mental y de reconocer nuestras limitaciones. Una reflexión que nos acompaña al final de este viaje a través de los pasillos oscuros y las historias escalofriantes del manicomio de Mérida. Esperamos que les haya gustado este terror, y Mitos Urbanos no olviden suscribirse a nuestro podcast y darle me gusta al episodio si les ha gustado. Hasta la próxima, y recuerden, a veces la realidad puede ser más aterradora que la ficción.